Bienvenidos a Labinar, un espacio académico que promueve el aprendizaje y la actualización profesional mediante conferencias impartidas por especialistas en temas de innovación, tecnología, educación e investigación. En este contexto, se presentó la conferencia Herramientas de apoyo para la enseñanza de redes neuronales, en la que se abordó la importancia de utilizar herramientas interactivas y una metodología gradual para facilitar la comprensión de las redes neuronales. La ponencia mostró estrategias que permiten explicar conceptos complejos de manera visual e intuitiva, favoreciendo el aprendizaje de estudiantes y profesionales de distintas áreas. Les gusta esta plática que lleva por nombre Herramientas de apoyo para la enseñanza de redes neuronales. Y claro, muchos de aquí, si es que son del área de computación, si es que son profesores, seguramente han tenido que enseñar este tipo de tecnologías, pues, porque hoy en día están en todos lados, ¿no? Vamos a dar una pequeña introducción, la metodología de la cual partimos para llevar a cabo este tipo de enseñanza. Luego les voy a hablar de 5 herramientas que diseñamos aquí y finalmente las conclusiones de estas herramientas. Como les mencionaba, pues la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta fundamental. Prácticamente ya todos utilizamos IA desde hace unos, ¿qué serán? 5, 6, 7 años. Ya todos los usuarios finales prácticamente se volvieron parte de la comunidad de IA. Antes éramos solamente los científicos que estábamos muy dentro de esto, a lo mejor los geeks que les gustaba mucho la tecnología y les gustaba investigar sobre este tipo de nuevas tendencias, pero ahora básicamente todos ya forman parte de la comunidad de IA porque todos utilizan IA, básicamente. Las redes neuronales son el núcleo de muchos de los avances recientes en estas tecnologías y como consecuencia cada vez es más común que programas académicos incluyan cursos relacionados con programación y con tecnologías de IA y pues las redes neuronales son el núcleo de este tipo de tecnologías. ¿Y qué significa esto? Yo he dado clases de estas tecnologías incluso en una unidad de administración turística, por ejemplo. También he trabajado con Flaxo en diplomados de ciencia de datos para ciencias sociales. Entonces, claro, de repente, una cosa es enseñarle a tus alumnos de matemáticas, de computación, redes neuronales, que cuesta trabajo, sobre todo si es la primera vez que están entrando a esto, pero ahora imagínate el reto. Llega alguien de biología, de química, de administración, de ciencias sociales, que quieren hacer o aplicar este tipo de tecnologías a sus propios proyectos, a sus propias investigaciones. Explícaselo. ¿Cómo lo harías? Es bien complicado, se vuelve bien complejo, no es trivial. Así que el hecho de que me hayan sacado pues de este estado de gracia donde solamente le explicaba a estudiantes que hablaban mi mismo idioma, pues hizo que nos pusiéramos a pensar cómo poder enseñar cosas que podrían parecer muy complejas, digerirlo lo más posible para que personas de cualquier área lo puedan entender y al mismo tiempo mis alumnos que son especializados, los que yo tengo aquí, por ejemplo, en la maestría de cómputo estadístico de CIMAD Monterrey, también les sirva, ¿no? Ese fue lo que nos planteamos, todo desde el punto de vista de cómo dar clases, no de nuestra investigación, que luego resultó en algo bien interesante. En la práctica, muchos estudiantes encuentran muy difíciles algunos conceptos como optimización, el descenso del gradiente, derivadas parciales, propagación, el backpropagation o el forward propagation. Lo pueden encontrar complicado si de repente le dices, esto es una red neuronal. Y de repente van a decir, ajá, yo solo veo circulitos y rayas, ¿no? Pero ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? Si tú ahí le empiezas a aventar todo de golpe, lo perdiste, ¿no? Sobre todo, de nuevo, si no son del área. ¿Dónde está el problema? Que la mayoría de los cursos presentan directamente una red neuronal compleja y completa, lo cual involucra de golpe explicar qué es un forward, qué es un error, cómo manejarlo, cómo se optimiza, cómo se hace hacia adelante, cómo se equilibran los pesos. Todo ese tipo de cosas es lo que nos podría llegar a tener un problema a la hora de explicar todo esto. Y esto obliga al estudiante a comprender simultáneamente muchos conceptos que a lo mejor en su cabeza ni los imagina, ni sabe cómo son, ni qué significan. Y al final de esto se vuelve cajas negras, al final de cuentas. ¿Qué problemática sea que esto sea una caja negra? Que no importa si el sistema falló, si el sistema no optimizó, el resultado que le dé, eso lo va a tomar esta persona que yo hablo de estudiantes, pero perfectamente puede ser un investigador, es NI3, del área de humanidades, y para su estudio lo utilizó y así como lo utilizó lo puso en su artículo. Y pues vaya, esto puede ser un problema. Entonces, la idea es que también dejen de ser cajas negras este tipo de
de tecnologías para cuando las explicas, obviamente. Así que el objetivo fue diseñar una metodología pedagógica apoyada por herramientas interactivas que permitan introducir las redes neuronales de forma visual e intuitiva de manera iterativa. La metodología se basa en 5 herramientas que acompañan cada uno de estos pasos. Y aquí vemos 4, ¿no? Que es primero enseñar cómo una recta puede aprender a partir de unos puntos, es decir, cómo hacer una especie de regresión lineal. Luego, cómo eso se puede traducir a una neurona, cómo de la neurona pasamos a una capa y cómo de una capa pasamos a una red neuronal. Aquí ven 4 pasos, yo dije 5 herramientas y eso es porque la recta todavía la hacemos un poco más simple y lo dividimos en 2 pasos. Así que ahí vienen las 5 herramientas interactivas. El problema al final no son las matemáticas como tal, porque de aquí partimos que todos los que están aquí saben que es una recta, ¿no? O sea, llevaron geometría en la preparatoria, en la secundaria, entonces podemos partir que es una recta. Obviamente sería mucho mejor recordárselas, porque muchos de estas personas que no son del área, muchos de ellos se fueron a otras áreas porque las matemáticas les daba miedo, ya saben, ¿no? Todo lo complejo que es que muchos de los estudiantes, muchos de las y los estudiantes eligen una carrera directamente porque no tienen matemáticas. No porque les guste mucho, sino porque no tienen matemáticas. Entonces, puede ser que tengas este problema en el futuro. Muy bien. Entonces, cosas importantes que tienes que explicar: cómo cambia un peso, por qué disminuye el error, qué representa el gradiente, cómo aprende realmente una red y qué ocurre en cada época, ¿no? Todo eso hay que hacérselos entender y bueno, esto pueden observarse visualmente y es algo que a lo mejor nunca hacemos o pocas veces lo hacemos porque nos vamos como a las operaciones matemáticas o directamente pues te vas y dices, esta es la librería en Python que se utiliza para aprender, ¿no? Le enseñas Sklearn o TensorFlow o alguna de esas y listo, ¿no? Y ya, imagínate lo que pasa adentro, y eso está mal, ¿no? Desde un punto de vista pues, pedagógico, no le estás enseñando nada, le estás diciendo cómo se hace, y eso es darle una receta a alguien que en realidad quiere entender cómo funciona por dentro. Así que, bueno, como ya les mencioné, esta metodología es incremental. El principio pedagógico es que cada herramienta incorpora un único concepto adicional sobre lo que ya se vio anteriormente. Entonces, primero ves lo más básico, le agregas una cosita más que se aprenda, luego otra cosita más que se aprenda y así se va, ¿no? Entonces es concepto nuevo, herramienta interactiva, comprensión. Y así te la llevas en cada una de estas, ¿sale? Y esto nos sirvió para las dos cosas, el curso a estudiantes, profesores, investigadores especializados y el curso a personas que no son del área y tiene que ser algo introductorio. Porque en el curso especializado ves teoría, ves demostraciones, les enseñas todo lo que tiene que ser y luego pasa la herramienta para que el conocimiento se abstraiga de mejor manera y al final una discusión matemática. Del otro lado, si son introductorios, lo que vas a hacer es una explicación intuitiva de cómo funcionan las cosas, te vas a la herramienta interactiva, le enseñas cómo va aprendiendo cada cosa, qué se va haciendo y sobre todo qué pasa cuando mueves hiperparámetros de la red neuronal. Se hace una experimentación para que vean el resultado y se hace una discusión conceptual, ¿no? Lo que sí es que aquí partimos de dos cosas, mencioné la recta, también un poco mencionar que deben tener una intuición de qué es la derivada. Seguramente no la tienen, así que también recae en el profesor explicar qué es una derivada. Si son introductorios, pues vete a lo más sencillo. La derivada es esta línea que se pinta aquí, que te dice hacia dónde va, hacia dónde es menos, hacia dónde es más, ¿no? Y no te la compliques más. A los especializados, pues estos normalmente sí sabrán que es una derivada, no habrá mucho problema. Entonces, aquí van los conceptos que les mencionaba. Primero, una regresión lineal, pero una muy simple, una que solamente depende de un parámetro. Luego nos vamos a la misma regresión lineal, pero que depende de 2 parámetros. Luego explicar que eso bien puede ser una neurona y ya dar una generalización de la misma. Luego meter varias neuronas en una sola capa y luego meter varias capas. Esa es la idea, ¿no? De cómo del caminito que vamos siguiendo. Y pues el camino ahora se ve así, ¿no? Y aquí te da para explicar varias cosas. Aquí primero una recta, pero que depende únicamente de la pendiente. Es decir, no hay un intercepto, no hay un término independiente, solo depende de la pendiente. Y esto te da para poder explicar esto en 2 dimensiones perfectamente. Así que tú graficas el error que depende de una única cosa, sacas la derivada, le vas diciendo, incluso le puedes ir diciendo, el gradiente descendente en el siguiente paso va a dar tanto, o sea, tú ya puedes irle diciendo cómo va a ser. Aquí se define el gradiente descendente, se define el número de épocas, se definen varias cosas y esto que es el método más simple
es el que más conceptos lleva. Entonces, una vez que sale de aquí, la persona que está atendiendo este tipo de enseñanza ya sabe prácticamente todo del deep learning. Solo le falta ir generalizando más hasta que llegue al último escalón, ¿no? Después metes ahora sí el término independiente y ahora le enseñas a optimizar 2 parámetros, ¿no? Luego le muestras que esto perfectamente es una neurona y le enseñas a hacer clasificación, ¿no? Por ejemplo, en 2 grupos. Luego le enseñas que puedes meter más datos para hacer mejor esa clasificación. Luego le enseñas que hay limitantes de esa clasificación, así que necesitas más neuronas. Le enseñas las limitantes de esta restricción y entonces ya te vas a muchas neuronas. Y aquí ya aprenden backpropagation y otro tipo de cosas ya más adecuadas a esta complejidad de nivel, ¿no? Así que este es el camino que se va a seguir, ¿no? Entonces, durante las primeras etapas se aprende a optimizar una recta, después lo de la neurona y finalmente ya lo que es Deep Learning. Así que les voy a mostrar un poco cómo son estas herramientas, vamos a jugar un poco con ellas. Como les decía, la herramienta 1 es aprender una recta, pero con la restricción de que mi intercepto es 0. El término independiente es 0, es decir, la recta sale del origen y solo hay que optimizar la recta para que se adecue lo mejor posible a un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, esto nos da para directamente dibujar la gráfica del error, ver en qué pendiente podríamos inicializar y hacia dónde nos mandaría. Aquí se estipula bien qué representa un peso, cómo medir el error, cómo mejorar el modelo. Sobre todo, aquí tú ya explicas, ¿no? Siempre definiendo cómo es una derivada o para qué es una derivada. Y con las matemáticas de saber que es una recta, con esto ya determinas y explicas por qué necesitamos el gradiente descendente. Entonces, haces un gradiente descendente para una variable, lo cual simplifica muchísimo y el estudiante lo ve de manera más clara, ¿ok? También puedes ir enseñando, ¿no? La gráfica del error, ¿ok? Y en cada iteración te va a ir diciendo qué derivada tienes, ¿no? Que sería esta rayita punteada roja, el punto a donde estás, que sería el error que estás generando, hacia dónde te moverías en la siguiente iteración con el gradiente descendente, que es este punto verde de acá, y vas viendo en realidad más o menos dónde está el punto con el menor error posible, ¿sale? Entonces ves la posición actual, el siguiente valor de peso, la disminución del error, aquí vas viendo el valor de tu derivada, y sobre todo aquí metes algo que es clarísimo y que es importantísimo, que es el learning rate. ¿Por qué necesitamos un learning rate? ¿No? Entonces, esta tasa de aprendizaje que tú metes aquí, puedes hacer un experimento donde pones una tasa más grande de lo que se necesita y vas a ver cómo empieza a bailar el punto alrededor de esta función de error y por qué se va hacia arriba en lugar de ir disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí les explicas por qué es importante tener un ajustador que te diga el valor del paso que vas a seguir, ¿no? ¿Y qué pasa si lo haces muy pequeñito, ¿no? También vas a ver cómo se empieza a ir más despacio este caminito. Entonces, esto es, digamos, lo interesante de aquí. Ya puedes explicar por qué falla, por qué en un modelo más complejo caería en un mínimo local, y cosas de este estilo, que si te das cuenta con algo muy simple, ya aprendió muchos términos importantes para el deep learning, cuando solamente estamos utilizando un parámetro, ¿no? Entonces, esto es ideal, ¿no? Esto es lo que decía, ¿por qué empieza a bailar? ¿Por qué sería muy despacito? ¿O por qué empezaría a bailar e irse hasta el infinito? Y por qué es importante encontrar una tasa de aprendizaje, un learning rate adecuado, ¿no? Y yo siempre les menciono a mis estudiantes, la diferencia entre un buen científico de datos y un mal científico de datos es que sepas mover exactamente bien los hiperparámetros de tus algoritmos, ¿no? Porque en realidad conocer redes neuronales todos conocen, pero que tú sepas bien qué está pasando, eso ya te separa, ¿no? De los buenos de los mejores, en realidad. Entonces, enseñar ese tipo de cosas ayuda mucho. Y ya les hace ver de que, ya vi que no optimizó, aunque estés utilizando la librería de TensorFlow, ya vi que no optimizó, eso es porque probablemente el learning rate es muy grande, o es muy pequeño y cosas así. Ya sabrán a qué moverle, ¿no? Entonces, ¿qué se aprende aquí? ¿Qué significa el peso W? ¿Qué es una función de costo? ¿No? También le podría explicar por qué el mínimo cuadrado es ideal para este tipo de problemáticas, el descenso del gradiente y la tasa de aprendizaje, ¿no? Y todo ello sin haber introducido todavía el concepto de siquiera qué es una neurona, ¿no? Hasta aquí, y ya aprendieron un montón de cosas con este paso. Entonces, vamos a ver la herramienta que les menciono. Esta herramienta se ve
bien en una computadora o en una tablet con una pantalla grande. En el celular y eso no se ve bien. Entonces, bueno, pues nada más les hago la recomendación que lo vean en una computadora. Aquí está, pueden escanear el código, pero bueno, les voy a mostrar la herramienta. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos conjuntos de datos, los cuales podemos pues generar aleatoriamente con la restricción de que sean lineales, ¿no? De que el crecimiento o de crecimiento sea lineal. Los puedes randomizar a ver qué te da algún crecimiento por ahí, como tú lo desees. Y de aquí tienes dos cosas que mover, que es tu tasa de aprendizaje y la pendiente de la recta. Obviamente teníamos la restricción de partir del origen, entonces solamente se mueve la recta alrededor del origen, ¿no? Y solamente lo dejé, pues básicamente en los dos cuadrantes de la derecha, para que también no tuviera tanto que mover. Entonces aquí tengo una pendiente muy pequeña, ¿no? Muy cortita, que apenas se ve la recta, o una pendiente pues ya más pronunciada, más grande, que se vea, ¿no? Entonces el chiste es encontrar la pendiente que mejor se ajuste a estos datos. Por otro lado, por acá tengo la función del error que les mencionaba hace un momento. Aquí se puede ver qué pasa si muevo la pendiente un poco más pequeña o un poco más grande, ¿no? Y con la tasa de aprendizaje, pues se ve que el siguiente punto donde vamos a caer puede ser mayor o menor, ¿no? En dependencia de la pendiente, que es lo que les mencionaba. Si aquí tú pones esto, el siguiente paso va a quedar más arriba y el siguiente va a quedar más arriba y así nos vamos, ¿no? Si pones una tasa relativamente pequeña, pues el paso va a quedar de manera relativamente adecuada. Entonces, no importa dónde empecemos en nuestra pendiente, vamos a poner una muy grande, ¿sí? Aquí te va diciendo el error que estás acumulando en este momento, el valor de la derivada en la que estás en este momento, que de hecho aquí ni siquiera aparece, si se dan cuenta sale muy grande, no aparece, ahorita va a entrar en pantalla, y la siguiente pendiente donde te aconsejaría irte con el algoritmo del gradiente descendente, que es 9 punto y algo, ¿no? Que va a caer justo aquí donde marca el punto verde ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Le damos dar un paso de gradiente y vean cómo se aproxima, ¿no? Ya se aproximó, nos mandó justo donde decíamos, y el siguiente nos va a mandar a 7 y algo, ¿no? Que es lo que nos menciona aquí, y aquí podemos ir viendo cómo se acerca y cómo se va acercando cada vez más, hasta que por más que le demos clic aquí, pues ya no va a mejorar porque ya llegamos al óptimo bajo estas restricciones, es decir, la mejor pendiente que me marca es 7.08, ¿sí? Con la derivada prácticamente en cero, ¿no? Ya casi en cero, y un error de 25 y algo, ¿no? Entonces, esta es la mejor pendiente que podemos encontrar bajo esta restricción en este conjunto de datos, ¿no? Y lo que les mencionaba, yo puedo mover un poco la pendiente y mover un poquito mover un poco la tasa de aprendizaje, ¿no? Simplemente aquí, para que vean qué pasa si voy dándole pasos, ¿no? Así, si aquí aprendo y luego para acá y luego para acá, y van viendo cómo la recta empieza a bailar, ¿no? Se empieza a ir a muy pequeño, muy grande, muy pequeño, muy grande, y aquí se va viendo cómo, lejos de optimizar, me estoy yendo al infinito, ¿vale? Entonces, este tipo de herramienta, pues creo que puede servir bastante para este tipo de aprendizaje, ¿no? Y esto, como les decía, lo desarrollamos aquí en CIMAC. Esta es la primera herramienta, ¿no? La que te enseña todo este tipo de cosas. Y si se dan cuenta, después de esta herramienta, después de esta sesión, de tanto la teoría como las experimentaciones y luego el análisis posterior, pues el chico ya le enseñaron casi todo lo que tiene que saber de optimización de redes neuronales, solo que todavía no has hablado nada, ni siquiera que es una neurona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos con la presentación. Muy bien, entonces esa fue la primera herramienta, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido ya que más o menos entendimos la dinámica. En la segunda, ya tú ahora dices, bueno, ya no nos vamos a quedar únicamente en una única variable, ahora vamos a quitar la restricción de que el intercepto sea cero, ya no va a partir del origen, ya podemos mover el intercepto, es decir, ya tenemos dos variables y aquí entran ya otro tipo de cosas, ¿no? Ya es una superficie, ya no es una curva en la que estamos trabajando de nuestro error,
Al incorporar el término independiente, pues la función ya se nos fue a una superficie y ahora el algoritmo debe encontrar el punto de menor error dentro de una superficie tridimensional y aquí entra lo que se le conoce como derivadas parciales, ¿no? De nuevo, pues no pierdas mucho tiempo ni con los que ya saben de matemáticas ni con los que no saben nada, porque es todo un curso, ¿no? Que entiendan esta parte, solamente ideas intuitivas, si no te vayas a la definición formal ni nada de eso, ¿no? Les dices, bueno, ahora, ¿qué pasa cuando son dos? Pues ahora sacas la derivada de una, la derivada de la otra y pues ves hacia dónde convergen las dos y ese es la dirección que vamos a seguir, ¿no? Claro, es importante aclarar, esto me apunta hacia lo más alto y quiero ir a lo más bajo, ¿no? Puedes meter aquí cualquier metáfora de bajar una montaña, un cerro, una barranca, lo que tú quieras que les ayude a entender qué necesitamos bajar, ¿cierto? Entonces, cada derivada parcial indica la dirección y la herramienta permite visualizar este proceso durante la iteración, no tanto de las derivadas, sino pues el punto que vaya intentando entrar a lo más cercano al mínimo, ¿no? Entonces, después de esto, el estudiante debería comprender cómo se ajustan simultáneamente dos parámetros, por qué aparece una superficie de error y ya no una curva, qué representan las derivadas parciales y cómo el descenso del gradiente actualiza múltiples parámetros al mismo tiempo. ¿Sale? Y todo esto con simplemente una recta, ¿no? Entonces, aquí está la segunda herramienta, que es donde vamos a ver dos parámetros. ¿Okay? Entonces, voy abriendo. Aquí está, ¿no? Entonces, de nuevo, ahora tenemos, igual podemos randomizar los puntos. Ahora tenemos dos parámetros, ¿no? Que es la pendiente, ¿no? La puedo mover hacia abajo, hacia arriba, y también el intercepto, ¿no? Ahora sí ya tengo el doble, 2 grados de libertad, ya puedo mover mi recta tanto en pendiente como en intercepto. Cada uno de estas configuraciones me da un nivel de error, ¿sí? Y ahora tengo dos derivadas, la derivada con respecto de la pendiente y la derivada con respecto de B. Y además el siguiente punto en M y el siguiente punto en B, lo cual me da ahora una superficie. ¿Ven? Y entonces, pues yo aquí estoy en un puntito medio cercano al óptimo. En este caso el óptimo debe andar como por aquí, más o menos. Y ahí pues me voy a ir avanzando. Ojo que aquí ya los pasos son muy cortitos, son muy lentos, ¿no? Para llegar acá. Pero bueno, también puedes ver qué pasa si tu taza es muy grande, si es muy pequeña, lo rápido que puedes llegar, lo rápido que no puedes llegar y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar en esta configuración, ¿no? En una pendiente de 1.7 y un sesgo de -11 y ver pues hacia dónde más o menos podemos llegar, ¿no? Es decir, estamos justamente parados aquí en este punto rojo, aquí, y el siguiente paso pues va a caer aquí en este punto verde de acá, ¿no? Que es lo que nos menciona aquí mismo. Y ahora pues ya podemos ver cómo se empiezan a actualizar los dos parámetros al mismo tiempo, ¿no? En cada uno de los pasos. Y vean cómo se van moviendo cada uno de ellos. Eso sí, cuando ya la pendiente quedó muy cerca del óptimo, el intercepto se mueve muy lento. Muy, muy lento. Entonces aquí es ir con mucha paciencia, ¿no? Hasta que te llegue al óptimo, o tú hacer un poquito de trampa y decir, pues mira, lo muevo un poquito donde medio parece que va a quedar, ¿no? Y el chiste es que vean qué pasa cuando ya llegan al mínimo, que es justo en medio de esto, ¿eh? Aquí pues puedes ver esta herramienta más o menos donde quedaría el óptimo, por así decirlo, el más pequeñito de todos, y ver cómo se va reduciendo el error y cómo en teoría tus derivadas deberían ir llegando a cero las dos, ¿no? Es lo interesante. Y aquí se ve cómo ya la pendiente pues prácticamente no se mueve nada, ¿no? Entonces, con esta configuración de puntos, pues la pendiente es -1 punto y algo y -9 punto el intercepto, ¿no? Entonces, pues básicamente podemos otra vez, ¿no? Randomizar y que pues, te dé una nube de puntos por ahí para que de nuevo pues, vuelvas a aprender con una tasa adecuada, ¿no? Y ver qué pasa si mi tasa pues, es más grande de lo debido, ¿no? Ver que también ocurre algo muy similar, ¿no? Que empieza a bailar y se empieza a ir al infinito esto. Entonces, pues siempre mencionar la importancia de una buena tasa de aprendizaje. Cuando eso pasa, que se sale de la pantalla, pues le das aquí en reiniciar parámetros o, bueno, sí, reiniciar parámetros o centrar la vista
y otra vez te vuelve a dejar la pendiente en la pantalla, ¿no? Porque si no la pierdes de vista, que se fue a la, imagínense, la pendiente 1,000,000 y algo, pues ya ni la vemos, ¿no? Entonces, aquí, ahora, ya te sirve para expresar qué pasa cuando tienes dos parámetros, ¿no? Y ya sabes ahora sí la recta, cómo funciona. El siguiente paso, o lo otro que deberíamos hacer, es irnos, digamos, a la tercera herramienta, ¿no? La cual es decirle, pues mira, esto es la expresión, es una expresión lineal, pero también es una manera de ver como una neurona con una sola entrada X y un solo peso W más el intercepto. E incluso regresar y decir, cuando lo hicimos con el intercepto en 0, es como haber tenido una neurona con una única entrada con su peso. Y ya, ¿no? Entonces aquí ya le dices que es una neurona, ¿no? Una neurona es algo que puede tener varias entradas, un intercepto si tú quieres, pero bueno, lo ideal es que lo tenga. Cada entrada asociada a un peso, que es lo que tenemos que ajustar, y al final de esto todo se suma. Se suma y eso es el resultado, ¿no? Incluso aquí ya puedes empezar a meter cosas importantes como la función de activación, ¿no? ¿Requieres que ese número se quede como está, como una especie de regresión? Pues lo dejas. ¿Requieres que esto decida entre dos variables? Pues pones un umbral. Dices, de aquí para acá vale 1, de aquí para acá vale 0, por ejemplo, ¿no? O ya puedes meter, si quieres, funciones más complejas, pero hasta aquí, este punto, yo digo que solo utilices como un umbral. De 0.5 para arriba es 1, de 0.5 para abajo es 0. Y ya, para no complicarse mucho, hasta este punto. Pero al menos ya metes la intuición de para qué se necesitaría una función de activación, ¿no? Y pues decir que aquí estas entradas pues pueden ser las que tú quieras, ¿no? 2, 3, 4, 5, y ver que eso al final de cuentas son pendientes que afectan una misma recta, que estamos hablando de aún rectas, ¿no? Una neurona es una recta en realidad, o la representación de una recta, y le puedes poner los ejemplos clásicos. Es decir, aquí también te da para dar una clase incluso de historia de las redes neuronales, donde dices, bueno, en los 40, 50 se empezó a trabajar en esto, y resulta que en los 60 salió un libro llamado Perceptrón, el Perceptrón, que habló bien, pero hubo un capítulo donde lo destrozó, una sección del libro donde lo destrozó, y habló únicamente de por qué no funcionaba para el XOR, ¿no? Este tipo de algoritmo. Entonces, te da para decirle todas las ventajas y las limitaciones dentro de este caso, ¿no? ¿Por qué para uno sí funciona, para otros también, y para algo no? Y además te sirve para introducir lo que es una base de datos que no es linealmente separable. Podemos acceder a nuestra, ¿qué dijimos que era? La tercera herramienta. Okay. Vamos bien de tiempo, así que no me estoy deteniendo mucho en cada herramienta porque yo me quedo jugando con estas cosas y me quedo horas ahí jugando con esto, así que espero que ustedes lo disfruten igual que yo. Esta es la tercera herramienta. Como les digo, aquí ya se simula una red neuronal de 2 entradas y un intercepto. Es decir, aquí también ya te da para empezar a decir como el número de parámetros, ¿no? Es decir, aquí tenemos 3 parámetros, y te alcanza para cambiar el peso asociado a X1, ¿no? Que esto es, ve cómo cambia una pendiente, y luego qué pasa si cambio la otra pendiente, ves que rota, pero, o sea, cambia la pendiente, pero en torno a otro punto, ¿sí? Entonces, aquí tienes 2 maneras de cambiar la pendiente, ¿sale? Rotando entre un punto, y el intercepto, o el valor independiente, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Mover en el eje de las 10, ¿sale? Entonces, esta base de datos, si te das cuenta, pues simula una especie de AND, ¿no? Con una nube de puntos en lo que sería el punto 1, 1, y otros puntos en las otras combinaciones, ¿no? En la 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Aunque son nubes de puntos, estrictamente son más de un punto. También podemos simular lo que sería una OR y lo que sería el XOR, ¿sale? Y esto nos da para ver qué pasa en cada una de ellas. De nuevo tenemos la tasa de aprendizaje y aquí es la velocidad para que veas más o menos el proceso de entrenar. Bueno, y aquí los valores que vas teniendo en cada época. Aquí te va diciendo cuándo tienes de efectividad y el número de épocas en la que estás, ¿no? Aquí ya no vas, puedes ir en paso individual, pero lo ideal es que lo pongas en entrenar para que vayas viendo el proceso que va siguiendo la recta, cómo se van moviendo los parámetros para que veas cómo se va adecuando la recta, ¿no? Es decir, va tomando por punto y empieza a modificar las pendientes, ¿sí? Hasta que, en teoría, debería llegar a
a dividir bien nuestras dos bases de datos, ¿no? Aquí se va viendo, llevamos una época donde una época es que pases por todos los puntos, ahí se va viendo en qué punto va cada uno y cómo va optimizando en cada punto, ¿no? Entonces ya vamos 2 épocas, ahí se va moviendo, y en teoría ya no tarda en llegar, ahí les lleva, 3, 4 épocas, y ahí está, ¿no? Fíjate cómo en la recta aquí quedó. Aquí yo lo programé para que en cuanto ya separara los puntos, ahí se detenga. Es decir, no es la mejor recta, porque aquí esta parecería que están mordiendo estos puntos rojos, ¿sí? Pero pues es donde se detiene, ¿no? El primero que encuentren en 100%, ahí se detiene. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí puedes ya hablar de fronteras de decisión, ¿no? Aquí dices, mira, si yo este punto que estoy poniendo aquí, clasificaría como rojo, pero si lo muevo a que salga de esta línea, pues ve cómo se pone en azul. ¿Ya viste? Por eso escuché una campana. No sé si podrían apagar el micro, por favor. Entonces, fíjense cómo esto te da para enseñar estas cosas, ¿no? Y cómo, qué pasa cuando cambias un peso, cuando cambias el otro. Y esto lo Marco Antonio, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Se escucha un poco fuerte. Sí, algo. Si no, ahorita lo silenciamos desde la mina. Muy bien. Entonces, aquí te va mostrando el historial de las épocas, ¿no? Cómo en la primera época fue optimizando, ¿no? Luego en la segunda aquí te va mandando los valores interesantes, y toda esta información que te podría también ayudar, ¿no? Pero entonces, como les digo, lo puedes hacer también para el OR y ver que empieza a optimizar, ¿no? Ahí lo pones lo más rápido posible, le puedes cambiar la velocidad para que sea rápido, ¿no? Y que llegue a dividir bien la base de datos, ¿no? Por ejemplo, allá, aquí le costó cuatro épocas en poder optimizar la recta con los valores que tenía inicialmente. Y lo interesante es que te puedes venir al XOR, poner a entrenar y decir, esto lo puedo dejar toda la vida aquí y nunca lo va a separar, ¿no? ¿Por qué nunca lo va a separar? Porque esto no puede separarlo. Y esto lo sabemos desde los 60, ¿no? Entonces les digo, hasta para enseñar un poco de historia de esto también sirve, ¿no? Y pues nada, esta es la tercera herramienta. Aquí no puedes ponerle más parámetros, ni más neuronas, ni nada de eso. De hecho, están muy restringidas porque son más lúdicas, ¿no? En realidad esto, que otra cosa. Muy bien. Vámonos a la cuarta herramienta, ya casi acabamos. Oh, me fui muy atrás. Aquí está, que es cuando ya empieza a explicar, bueno, ¿qué pasa cuando ya no funciona este tipo de una sola neurona, porque ya nos fuimos a una base de datos más compleja? Bueno, pues tenemos que empezar a hablar de ya trabajar en equipo, ¿no? De que ya después se nos ocurrió meter más de una neurona y conectarlas, en realidad. Y entonces, pues ver qué pasa con una neurona, que fue lo que ya vimos, y ver qué pasa ahora con 3 neuronas, y tratar de resolverlo, ¿no? Es decir, ahora tenemos 3 neuronas. Esto te sirve para ver cuánto incrementa, o sea, una neurona más, cuánto va incrementando el número de pesos, ¿no? Y decir, pues mira, aquí hay como 12 pesos porque metimos 2 neuronas más. Entonces, de tener 3 pesos, nos fuimos a tener 12, ¿no? 12 parámetros. Y claro, ahora tú le hablas de un transformer, de una arquitectura, pues de las que ya son del día a día, que andan en 70 billones y algo así, es como para comparar, ¿no? La complejidad y decir, claro, 3 neuronas te sirve para separar un XOR, ¿no? Pero pues para que un ChatGPT te resuelva tu examen completo, pues se requirieron de 70 billones de parámetros, ¿no? Entonces también para que vayan entendiendo un poco la complejidad que son las arquitecturas modernas y por qué no cualquier computadora puede hacer entrenamientos de estas arquitecturas tan grandes, ¿no? Porque no es normal que OpenAI, Facebook, las empresas de dinero, ¿no? Bueno, Meta, ¿no? ¿Qué otra? Cloud, todas esas empresas grandes, que es Anthropic, pues pueden tener su entrenamiento, pero pues los mortales como nosotros en nuestra computadora, pues no podríamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se ve cómo los pesos crecen tan rápido, ¿no? O sea, cómo los hiperparámetros crecen demasiado y que se necesitan en realidad muchísimos hiperparámetros para hacer cosas tan interesantes como las que se hacen hoy en día. Entonces, después de utilizar esta herramienta, pues espera que el estudiante entienda que una neurona tiene una capacidad limitada, que varias pueden colaborar para resolver algún problema y que cada neurona aprende una frontera distinta, lo cual podría llegar a ser
que se doble ese espacio y ya puede resolver problemas que no sean necesariamente linealmente separables. Entonces, esta idea construye la base para comprender las redes neuronales multicapa, ¿no? Y para eso está esta cuarta herramienta. Y aquí está, ¿no? De nuevo, aquí tienes 3 neuronas, únicamente 2 entradas, y con esto, pues tú puedes modificar los 12 parámetros que les mencionaba, ¿no? Que son los 3 de cada uno de estos más estos 3 de aquí, ¿sale? Entonces tenemos 12 parámetros que podemos mover y que se vea qué ocurre gráficamente al tú mover un solo parámetro, ¿no? ¿Qué pasa si mueves el X1 o el peso de X1 o el peso de X2 aquí? ¿Qué pasa si mueves un intercepto, ¿no? Un valor independiente? ¿Qué ocurre? Que se va moviendo. Y aquí pues puedes hacer toda esta experimentación con todos estos valores, ¿no? Ver qué va ocurriendo. Y de nuevo, aquí tienes la base de datos AND, la base de datos OR y el XOR, que es el más interesante para mostrar que ahora sí se podría resolver, ¿no? Podría tardar un poco, tal vez no, pero aquí se podría resolver, ¿no? Y de nuevo aquí te muestra los valores interesantes de cada una de las épocas. Aquí sí no, ya no le puse que pudiera ser paso a paso, porque aquí sí se van a desesperar mucho, así que le di, pues tú, dale a entrenar y, bueno, ahí la resolvió muy rápido, en realidad. Vamos a ponérsela un poquito más compleja, ¿no? Tal vez ahí, a ver qué tanto se tarda, ¿no? Y ahí vas viendo como punto a punto, pues se va moviendo la frontera de decisión, ya no se mueve en forma de recta, ¿no? Ya se mueve como en forma de área. Y lo interesante es que seguimos trabajando en 2 dimensiones, pero ¿por qué en 2 dimensiones? Pues porque tenemos únicamente 2 entradas, ¿no? Al momento que tú ya metas más entradas, pues ya se te acabó estas herramientas lúdicas, ¿no? Ya tendrías que irte a 3, 4, 5 dimensiones, que pues eso ya visualmente sería difícil de expresar, pero aquí tú dices, bueno, acá son 2 entradas, pero pues si tú lo cambias por 100 entradas, las matemáticas son las mismas y el entrenamiento es el mismo, solo se va haciendo más pesado, ¿no? Pero esto es lo mismo, ¿no? Y aquí ya pude clasificar, ¿no? Hasta aquí, si yo muevo este punto hacia arriba o hacia abajo, pues vean cómo esta neurona cambia de color porque pues cambia de decisión, ¿no? Según el punto que yo voy experimentando. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Ya casi acabamos. Esta fue la cuarta herramienta, así que vámonos a la última herramienta. Muy bien. Entonces, la última ya es, pues, meter toda la carne al asador, que es empezar a hablar de multicapas. Aquí ya tienes que explicar cómo es el backpropagation, ¿cierto? Decir, bueno, yo aquí siempre utilizo analogías como, pues, imagínate que todos mis estudiantes, ¿no? Después de esta sesión, les hacen un examen de redes neuronales y todos la reprueban, todos la reprueban. Bueno, ¿ahí quién fue el culpable? Yo, ¿no? O sea, ¿a quién le va a echar la culpa? A mí. Pero yo podría echarle la culpa al que organizó la sesión, porque no me dio tiempo, porque no sé qué, y el que organizó la sesión va a echarle la culpa a otros que le dijeron que tenía que ser en esa fecha, etcétera, ¿no? Entonces es ir hacia atrás buscando el culpable, ¿no? O en una empresa, en un organigrama, pues el jefe nunca tiene la culpa, ¿no? Siempre va echando la culpa hacia abajo a ver hasta dónde llega. Así que, de alguna manera, esto es algo así. Cada neurona vas paso a paso, siempre la última neurona comparándose con el ground truth, tú ves el error y cuál fue esa neurona hacia atrás de esta capa que tuvo la culpa de que esa neurona se fuera muy arriba o muy abajo, ¿no? En dependencia de qué era lo que esperabas y qué fue lo que dio. Entonces, pues esa neurona tiene que cambiar su peso y hacia atrás te vas viendo qué neurona afectó a esta y así, ¿no? Eso es el backpropagation, básicamente. En cada capa vas viendo las derivadas parciales de cada una de las entradas, que al final de cuentas aquí ya tienes que también que expresar esto en forma matricial, porque si no, no te da para escribir tantas ecuaciones, y mencionar que sigue siendo el mismo gradiente descendente, ¿no? Pero ahora es por capa, ¿sí? Entonces, vuelves a poner la fórmula del gradiente, porque ahora tus nuevos W, que es una matriz, va a ser igual a la matriz inicial menos el learning rate multiplicado por la derivada, ¿no? De cada una de las capas.
Y todos los términos independientes, que también ahora son un vector, pues también se van actualizando de la misma manera, ¿no? Con la misma fórmula de el nuevo va a ser el anterior menos el anterior multiplicado por la derivada de las pendientes, que son, esa derivada es muy simple, siempre es 1. Entonces, vaya, esto ya te da para entender, pues, Deep Learning en general, ¿no? Aquí ya hay muchas capas, ya hay una profundidad, ¿no? Ya te da para explicar ese tipo de cosas, y bueno, ya lo que queda después de esto es explicarle que puede haber diferentes arquitecturas, que tienen de diferente la convolucional, con la recurrente, con la de adversarios, con un transformer, con un visual transformer, con un encoder, todo eso, eso ya son particularidades de Deep Learning, ¿no? Que se pueden dar o no en el curso que tú estés abordando, ¿no? También depende hasta dónde planees llegar. Entonces vamos a, bueno, lo que les decía, ¿no? Ya vemos cómo colaboran muchas capas, cómo funciona el backpropagation, cómo se actualizan muchos pesos al mismo tiempo, de manera más o menos simultánea, y por qué las redes profundas pueden resolver problemas no lineales complejos, ¿no? Ya más complicados. Entonces, vamos a ver la herramienta. Vamos a verla. Ya es la última. No lo mencioné, pero a lo mejor ya se dieron cuenta, todas estas herramientas están en mi GitHub, que es Miguel Simat. Y ahí pueden entrar, están esas. Y otras que estas los hago únicamente por pues, diversión, ¿no? Por hobby. Y también para que a mí me ayuden más en mis clases, porque a mí me hubiera gustado que me enseñaran así, ¿no? Básicamente, al final de cuentas, cada quien enseña en una combinación de cómo me enseñaron, más como me hubiera gustado enseñar, como que eso nos define como profesores, al final de cuentas. Entonces, a mí me hubiera gustado algo así, una herramienta así, para que me pudieran explicar. Entonces, pero bueno, luego nos dimos cuenta que esto puede ir más allá, ¿no? Entonces, esto es lo que decía, en esta herramienta sí se permite agregar cosas, ¿no? Sí, yo te puedo agregar una capa extra, ¿no? O quitarla, ¿sale? Y cada capa puedo agregar hasta, ¿cuántas neuronas dejé? 5, ¿no? O dejarla en 4, cosas así. Tengo las bases de datos que ya habíamos visto, AND, OR, XOR, y aparte agregué esta, ¿no? Que es como la de círculos interiores y exteriores, que en teoría, pues, es una base de datos compleja, ¿no? Que tienes que doblar mucho el espacio para poder clasificarla. Y tengo, aquí ya tengo las funciones de activación, pues, más famosas, ¿no? Que es la lineal, que es no hagas nada, y mostrar que no importa cuánto agregues en una red neuronal, nunca vas a doblar el espacio con solamente funciones de activación lineal. O es decir, como no hacer nada, como no meter una función de activación, ¿no? Entonces aquí puedes tener la estructura más compleja que nunca vas a poder doblar el espacio, ¿sale? También tengo la sigmoide, la tangente hiperbólica y ReLU, ¿no? Que son tal vez las más famosas. Y aquí te va a explicar, ¿no? Bueno, no explicar, pero al menos te va a dar la función, su derivada, cómo se ve gráficamente de cada una de las funciones que tú elijas. Por ejemplo, la lineal, pues es claramente no hacer nada, es dejar el valor como está. O ReLU, ¿no? También te explica un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, pues es lo que te ofrece esta herramienta, ¿no? Aparte que le puedes mover, a lo más creo que puedes poner 1, 2, 3, 5 capas y 5 neuronas. Fue el límite que puse, porque ya de repente yo echo a andar esto y mi compu ya empieza a hacer de que pues le estoy pidiendo a lo mejor un poco de más, cuando pues no debería, ¿no? Entonces, aquí ya no puedes mover la tasa de aprendizaje, porque yo pienso que ya eso ya lo entendieron los chicos. Puse una tasa por default que sé que funciona, y lo que puedes mover es la velocidad nada más, para que vaya entrenando o no, ¿sale? Entonces tú echas a andar esto y pues ves como poco a poco esto empieza a doblar el espacio, vas viendo, no se nota, pero acá salen en pequeñito, no sé si puedo hacerle zoom, los números, ¿no? Cómo se van actualizando los pesos, cómo eso cambia los valores de las neuronas hasta que va llegando a esto, ¿no? Y aquí tú vas viendo, pues, cómo el peso se empieza a adecuar al área que quiere clasificar, ¿no? Pues realmente, pues medio poco a poco, ahí la lleva, ahí va doblando, lo va intentando, cómo va brincando, y ya no debería tardar ahí en clasificar. Y aquí te va diciendo cuántas épocas lleva, ¿no? Va en 360 épocas puedo clasificar, ¿no? Y ya logra llegar a esta área que parece complicada, ¿no? De hecho lo es,
por mucho tiempo esto nos rompió la cabeza a los investigadores. Digo, nos rompió, yo ni estaba en esa época, ¿va? Pero yo estoy hablando de los 70s, 80s, 90s, ¿no? Que tuvo que venir SBM a hacer este truco del kernel para poder empezar a trabajar con estas bases de datos, pero antes pues no teníamos nada que pudiera clasificar, ¿no? Se intentaba, se hacían cosas, pero pues de repente llegaron estas redes neuronales y podemos observar cómo pudo doblar el espacio y cómo pudo cercar el espacio para hacer esta clasificación de esta base de datos que en teoría es la más complicada, ¿no? Y pues bueno, esto yo lo vi, o sea, cuando ya vi que me quedó el resultado, aquí te dice cómo quedó cada parámetro, ¿no? Cómo quedó al final. Y bueno, ahí se van viendo los resultados. Entonces, esta es la quinta herramienta, ¿no? Y al final de cuentas, pues es lo que les decía de la metodología. Primero, en dependencia, ¿son especialistas tus alumnos o son muy introductorios, ¿no? De los que no son del área. Bueno, pues das un poco de explicación antes, ¿no? Depende de qué tan formal o qué tan informal, ves la herramienta y de ahí conclusiones, ¿no? ¿Qué pasaría si le muevo a esto? ¿Qué pasaría si le muevo a esto? ¿Cuál sería la arquitectura más pequeña que me puede resolver esta base de datos? ¿No? ¿Qué pasa si meto la más grande, pero con lineal nada más, ¿no? Y cosas de ese estilo, para que vean, pues, qué ocurre cuando tú mueves parámetros, que es lo ideal, que todos, tanto los expertos como los no expertos, sepan mover parámetros, porque al final es lo que van a hacer. Nadie se va a proponer a programar su propia red neuronal desde cero, van a usar las librerías, pero que sepan qué es cada cosa que están moviendo ahí. Esa es la idea, ¿no? De lo que sería este curso de acá. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Miguel. Dime. ¿Cómo sabes cuándo avanzar como la siguiente herramienta? O sea, ¿tienes alguna una evaluación o sea, cómo sabes que ya el grupo está listo, ¿no? Sobre todo eso que comentabas, que puede ser gente que no, pues nunca había visto esto y apenas lo está entendiendo. O Sí, pues, sea, sí, entiendo la duda. No es trivial. No es trivial, sobre todo que esto, pues lo puedes ver en una sesión, ¿no? Y entonces, pues tú al terminar la sesión, siempre preguntas, ¿hay dudas o algo así? Nunca nadie tiene dudas, ¿no? Pero yo creo que hacer un examen para cada herramienta se me hace mucho, ¿no? Al final, tal vez al final de todas las herramientas podrías explicarlo. Y bueno, ¿cómo pasas de una a otra? Pues cuando tú sientas que ya no hay dudas, ¿no? Que no hay dudas genuinas, porque ¿tienen dudas? Y todos, pues sí, no, creo que no, ¿no? Ahí hay dudas, ¿no? Cuando te dicen, no, ya entendí, todo bien, que eso pasa de vez en nunca, pues ahí es donde brincas en realidad a la siguiente herramienta. Pero sí, ese brinco de una herramienta a otra cambia totalmente por el salón que tengas, ¿no? Y por el profe que haya, o sea, esto cambia totalmente. Pero yo creo que ahí la experiencia del profesor es la que dictará la mejor manera de brincar de una a otra, ¿no? Que en realidad los que enseñamos esto, pues casi ninguno somos pedagogos, ¿no? En realidad, pues, todos somos ingenieros, matemáticos, físicos, que la vida nos llevó a dar clases. Entonces, pues bueno, ahí es la experiencia del profe, básicamente. sí, muy bien, muchas gracias. No, a ti. Y pues no sé si alguien más tenga dudas. Todavía no acabo la presentación. ¿Todavía no? Ah, ok. No, todavía no. Continuamos Bueno, entonces. me quedan las conclusiones y listo, ¿no? Bueno, como dato, ¿no? No hemos podido hacer una evaluación en forma, ¿no? Que esto sería, pues, meter a los chicos, darles este tipo de clases, tener un grupo de control que tengan otro tipo de clases y ver a cuál le gustó más y todo eso. No lo hemos hecho. Lo que hicimos fue que justamente, y por eso me alegró que esta plática fuera justo hoy, porque la semana pasada tuvimos la escuela de verano en CIMAT, esto se hace todos los años, donde chicos de carreras afines a matemáticas, ya cercanos a graduarse, vienen y toman talleres, cursos, pláticas y todo este tipo de cosas. Y este año los pusimos a que nos dijeran cuál fue el curso que más les gustó. Yo les di el curso que le llamé de la recta al deep learning, cómo aprenden las redes neuronales. Así se llama este curso que les di. Les enseñé justamente con estas herramientas bajo este mismo esquema y al preguntarles les dimos 5 talleres o charlas y les pedimos que eligieran, como que los rankearan del 1 al 5, ¿no? Todos los cursos. Y este curso en particular, el 80% de los participantes los clasificó como su mejor opción, como el que más les gustó, y el 20% restante lo puso en segundo lugar. Nadie puso en tercero, cuarto, quinto.
a esta plática. No es representativo, no son tantos estudiantes tampoco, y pues los otros charlas, aunque todas hablaban más o menos de cosas de Deep Learning, pues esta fue la única que se enfocó en explicar Deep Learning, ¿no? Entonces, no es tan justa esta comparación, por eso la pongo nada más aquí como entre nosotros, pero bueno, algo habrá tenido que ver, ¿no? Las herramientas, esta manera de explicar y todo eso, dentro de los comentarios que pusieron, porque también eran libres de expresar sus opiniones, muchas de las opiniones de este curso era que les había quedado mucho más claro conceptos que no habían entendido bien, que ya habían entendido cosas que tenían por ahí un hueco, que eran cajas negras, y estos eran estudiantes de matemáticas del último año, ¿no? de la carrera. Entonces, yo pensaría que va bien, y esto me da pie a que valdría la pena hacer esta evaluación ya más en forma, ¿no? Para que al menos podamos saber qué tanto está ayudando esta metodología junto con sus herramientas a una clase un poco más tradicional, ¿no? De solamente pizarrón y plumón, ¿no? O papel y lápiz. Entonces, se presenta esta metodología basada en herramientas interactivas para la facilitación de la enseñanza de redes neuronales. Cada herramienta introduce únicamente un concepto nuevo y la más importante es la primera etapa, que es donde se hace esta regresión lineal con un único parámetro, porque si tú explicas bien ese, los demás son un poco más sencillos, ya que en el primero es donde viste la mayor cantidad de términos importantes. La metodología permite visualizar procesos que normalmente permanecen ocultos o se dejan a la imaginación, y el enfoque es flexible y puede utilizarse tanto para cursos intensivos de gente que ya sabe del tema, como lo que les decía, yo doy curso en la maestría de cómputo estadístico, o también he dado cursos a gente que no sabe nada de matemáticas, ¿no? Y las dos maneras se adaptan muy bien. Entonces, las redes neuronales dejan de ser una caja negra cuando los estudiantes pueden observar, experimentar, construir y mover, ¿no? Es casi como el papalote museo del niño. Toca, juega y aprende, y esto sirve bastante, ¿no? A partir de esto, pues, escribimos un artículo científico que se llama From Straight Line to Deep Learning, a Processa Pedagogical Framework for Teaching Neural Networks Through Interactive Visualization, donde pues tengo unos colegas del área de ciencias de la computación y otras colegas que saben mucho más de pedagogía, para poder armar ya algo formal de todo esto. Y además, ya en forma más de divulgación, yo publiqué un libro hace un par de meses, de esta metodología y también compartiendo las herramientas, que se llama De una recta al Deep Learning, cómo aprenden las redes neuronales. Este está disponible en Kindle Unlimited, que está en Amazon. Tú le pones ahí De una recta al Deep Learning, te va a salir. Y si estás suscrito al Kindle Unlimited, es gratis, lo puedes leer totalmente gratis. Si no lo tienes, pues no es necesario que bueno, vale creo que $10. Si no tienes esto, pero bueno, ahí me pueden escribir y se los paso, ¿no? No hay problema. Entonces, aquí puedes entrar a verlo, ahí está la liga de Amazon, ¿no? Entonces, en efecto, ahora sí, ya terminé, así que pues estaría contento de contestar sus preguntas. Hola, hola. Muchas gracias. Escuché que había preguntas por ahí, que había más preguntas, así que sí, no sé si alguien las tiene por ahí o están aquí en el chat. No estoy muy seguro. Pero a ver, las empiezo a leer. Muchas sillas transcribiendo. Alguien fue compartiendo los links, muchas gracias. Yo los pongo en QR, pues por si alguien no está solamente con la pantalla, pues que pueda abrirlo. Muchas gracias, Miguel. Gracias a los que están conectados. Súper interesante. Ahí estuvimos poniendo los links. De todos modos, cuando subamos también la ponencia, vamos a agregar ahí los links, y ya nos dijiste que en tu GCUP ahí hay más herramientas, entonces también para compartirlo. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que quiera compartir. Igual ahorita todavía tenemos unos minutos.
Si no, pues nada más agradeceríamos que ahí Jazmín nos puso el link para el feedback también de Miguel. La verdad es que siempre le va muy bien, pero de todos modos es importante que sí nos ayuden para incluso si es que la idea también con los ponentes que luego son bien evaluados es hacer algún tipo de taller o algo más extenso, que sería nuestro siguiente paso. Y pues siempre un gusto que compartas con nosotros tus herramientas, tu tiempo y conocimiento, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Igual, si les interesara, ¿no? Todas estas herramientas, pues no me daría el tiempo a mí para sentarme y programarlas desde cero, todas fueron con ayudas de IA. Entonces, también, si un día gustan, les explico cómo las fui haciendo. Sí, estaría padre. A lo mejor ya que estemos ahí viendo, que tal vez la siguiente sea así, ¿no? Para hacerlas, sí, estaría padre. Estaría muy bien, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Si ya no hay más dudas ni comentarios, igual seguimos en nuestras redes, ahí cualquier cosa pueden escribirnos. Y pues muchas gracias por su asistencia hoy. Les agradezco siempre el espacio. Muchas gracias a ti por compartir. En conclusión, la conferencia mostró que las redes neuronales pueden enseñarse de forma más sencilla mediante herramientas interactivas y una metodología gradual, facilitando la comprensión de conceptos complejos para estudiantes de distintas áreas. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Esperamos que la información haya sido de utilidad y los invitamos a seguir participando en las actividades del webinar. Hasta la próxima.